¿Por qué es importante para nosotros conocer las promesas de Dios? ¿Por qué? Porque hay que conocerlas. Y la respuesta es muy sencilla. Porque cuando Dios nos prometió, cuando Dios nos promete, Dios en sus promesas lo que está haciendo es revelándonos cuál es el proyecto que tiene para nosotros. Cuando Dios nos promete a nosotros, nos está diciendo qué es lo que espera de nosotros. Entonces, ya por ahí, uno se va dando cuenta que las promesas no son solamente una cosa que Dios quiere hacer él solito. Dios me prometió tal cosa y Él lo va a hacer. Entonces yo me siento en una silla, como siempre digo yo, a esperar a que se cumplan las promesas de Dios. Olvídate, ahí te vas a quedar todo el resto de la vida. Cuando Dios a uno le hace una promesa, lo que le está mostrando es, lo que le está diciendo es, ¿qué es lo que yo espero de ti? ¿Cuál es el proyecto, el plan que yo tengo para tu vida? Entonces no es que Dios como que va a mandar así en un rayo el esposo o la esposa que yo estoy esperando, o los hijos que yo estoy esperando, o la familia que yo estoy esperando. No, uno tiene que colocarse a trabajar, ponerse en camino. A Dios rogando, se lo saben, a Dios rogando y con el mazo dando. Y entonces cuando Dios a nosotros se nos presenta, se nos revela, se nos manifiesta, Él nos hace promesas y nos dice, yo tengo para ti un futuro lleno de esperanza, y nos comienza a decir, nos va contando en qué consiste ese futuro. Pero cuando Él nos cuenta eso, lo que está esperando es que nosotros comencemos a buscar, a trabajar por ese proyecto. No es algo mágico. A Dios no le gustan, hermanos, a Dios no le gustan los agricultores. ¿Cómo? ¿Que a Dios no le gusta qué? ¿Cómo así que no le gustan los agricultores? ¿Y por qué no le gustan los agricultores? ¿Ustedes se acuerdan de Caín y Abel? ¿Qué hacía Abel? ¿Se acuerdan de lo que hacía Abel? ¿Cuál era el oficio de Abel? Abel era pastor de ovejas. Y resulta que el trabajo del pastor es bien interesante, porque él tiene que estar todo el tiempo con la ovejita, cuidándola, y tiene que estar buscando para la oveja siempre nuevos terrenos. Entonces el pastor tiene que andar buscando, tiene que trasegar, tiene que llevar a la oveja cada vez más lejos, ponerse en camino y buscar y buscar. El pastor, en definitiva, nunca se queda quieto, nunca se queda en un lugar. El pastor siempre está de camino. ¿Y qué era lo que hacía Caín? Caín era agricultor. Y entonces ahí el Señor dice que la ofrenda de ¿quién era la mejor? La ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel estaba todo el tiempo inquieto. Eso es lo que está queriendo decir el texto. Que Abel estaba todo el tiempo inquieto por el Señor. Que Abel todo el tiempo estaba buscando del Señor. Lo necesitaba. Se esforzaba por estar con Él, lo anhelaba. Abel era un hombre inquieto por el Señor, lleno de ganas de conocer al Señor, apasionado por el Señor. Y entonces dice la palabra muy claramente que la ofrenda más agradable era la de Abel. ¿Y por qué la de Caíncito no? Porque es que el que es agricultor, más allá de una crítica a los agricultores, es una imagen que utiliza el texto para decir que nosotros no podemos comportarnos en la vida como un agricultor. ¿Qué hace el agricultor? Lo primero que hace es una choza, su casa, su tienda. Se mete en esa tienda, se organiza y ahí se queda. Se queda ahí se planta. Siembra su parcela y ahí se queda. Es decir, no se mueve, se apoltrona, se queda ahí sentado. Pues esa es la actitud que Dios no quiere de nosotros. Dios siempre quiere un pueblo de camino, un pueblo que se inquiete por Él, una familia que se inquiete por Él, que lo busque, que lo ame, que tenga sed de Él. Vea, ténganle miedo, mis hermanos, cuando ustedes comiencen a decir, pero es que yo ya fui hace 8 días a la escuela bíblica,
¿Para qué voy si ya hace 8 días fui y aprendí una cosita y ya? Y eso me basta y me sobra. Ténganle miedo a eso. Porque quiere decir que te estás quedando parapléjico, que te estás acomodando. Y el Señor quiere de nosotros que seamos un pueblo de camino. Uno ante la presencia de Dios, ante el actuar de Dios, no nos podemos quedar quietos. Por ahí dicen muy bellamente, Dios te da la paz, pero no te deja en paz. Uno quisiera volver atrás, porque uno tiene un montón de deseos, pero uno no es capaz. Por más que uno se esfuerce, uno no es capaz. Porque ay de mí si no evangelizo. Ay de mí. Ya hay como un sello. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Espíritu Santo? Que uno de los signos hermosos del Espíritu Santo es el sello, como quien dice esto es mío. Es mío y punto, dice el Espíritu Santo de Dios. Es la experiencia entonces de que cuando uno se encuentra con el Señor, no se puede quedar en paz y no puede cambiar su vida a la de antes, no puede volverse atrás, no puede dar pasos atrás, porque el Señor está adelante. El Señor está adelante. Y por eso constantemente el Señor le dice a su pueblo, caminen. Así bellamente lo decía Agustín. Es que, hombre, a Dios es imposible conocerlo y no amarlo. Amarlo y no seguirlo. Seguirlo y no anunciarlo. A Dios es imposible conocerlo y quedarse tal cual es. Por algo en el Antiguo Testamento se pensaba que el que veía a Dios moría. ¿Se han escuchado ustedes esa expresión? Que cuando el ángel se le aparece a alguno y le avisa algo, él dice, oh Dios, estoy perdido porque he visto a Dios. Es la queja del que ha tenido la experiencia del Señor, porque ellos decían, el que ve a Dios muere. El que realmente experimenta a Dios se muere. Es decir, su vida se transforma, su vida se cambia totalmente. Las promesas de Dios nos revelan el sueño que Dios tiene para nosotros. Y como nos revelan el sueño que Dios tiene para nosotros, lo que nos están mostrando es por dónde tenemos que caminar. Es que muchas veces Dios es mostrándole a uno el camino y uno bregando a meterse por cualquier veredita, por cualquier atajo, por cualquier desecho. Y Dios diciéndole a uno, pero es que es por aquí. Y uno, no Señor, es que no es por ahí. Y sobre todo cuando hay gente rebelde en la vida, como yo, necios, Dios a uno caratico le dice, pero es que ni poco, hombre. Casi que lo acoge a uno del pelo y lo pone a uno en el puesto. Porque uno quiere irse por sus propios caminos. Y Dios es por aquí. La distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Y uno siempre quiere buscar los atajos. Y uno da tumbos, y uno se cae, y se para, y se cae. Cuando el Señor está detrás, el camino es este. El camino es este. ¿Por qué es importante conocer las promesas del Señor? Porque nos revelan su proyecto. Y cuando uno conoce el proyecto de Dios, uno sabe para qué está hecho. Usted se da cuenta para qué fue que usted fue creado. Y entonces comienza a trabajar por ese proyecto, por ese plan. ¿Cuál es el deseo que Dios tiene para su vida? ¿Cuál es el sueño que Dios tiene para su vida? Y entonces no va a ser un sueño que Él va a realizar como simultáneamente a su proyecto. No, Señor. Es un proyecto que Dios va a realizar acompañado de usted. Asimismo también lo decía Agustín. El Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. El Dios que te dio una vida sin ti no puede construir tu vida sin ti. No puede. Él necesita de nuestra decisión, necesita de nuestro sí para poder llevarnos a ese proyecto.